versa en torno al cono sur sudamericano de los siglos XIX-XXI, también los campos de la historia urbana, la historia cultural y la historia económica. También se centran en la formación nacional, en la poética de la ciudad, los relatos de viajes y los conflictos de la memoria. Te damos la más cordial bienvenida, Enrique. Adelante, gracias. Pues muchas gracias, Eva, y sobre todo por la confianza que siempre me has otorgado y sobre todo por la invitación, ¿no? Y lo que estás presentando también, pues simplemente añadir que en el número que va a salir el año que viene eres tú la coordinadora de la revista LIN, ¿no? Y también tu participación en esta red internacional, ¿no? Esta red internacional de investigadores, y sobre todo pues también que participaremos en el coloquio, ¿no? Que tú coorganizas en diciembre, si no me equivoco. Y nada, más que nada, pues para pasar directamente a lo que es ya el tema de la presentación. Es verdad que el título es muy ambicioso, un título muy ambicioso, pero bueno, voy a intentar sobre todo estructurar esa presentación en una introducción, sobre todo, más que nada, las bases teóricas en las cuales se ha realizado el trabajo que voy a presentar, y luego la segunda parte va a ser un estudio de caso, ¿no? Primero presentar en qué coordenadas teóricas y sobre todo disciplinares me sitúo, porque en la interdisciplinaridad que se presenta en el título, sobre todo, pues me sitúo en lo que se llama la sociohistoria, ¿no? Una especie de trabajo entre el que se mezclaría esa sociología y la historia, esas dos disciplinas, a partir de un estudio, de un objeto de estudio en el cual, pues, como he dicho, sobre todo me voy a basar en esa circulación de textos, esa circulación de revistas, de libros que tienen lugar en el espacio, bueno, lo que una cierta historia ha llamado espacio atlántico, pero que más yo prefiero hablarlo en ese espacio cultural, ¿no? De relaciones entre lo que sería Europa, América y en el interior mismo de América, ¿no? Esas relaciones. Y en el paso ya siguiente, sobre todo a nivel de la cronología, pues las dos fechas marcan dos hitos, ¿no? Como en la disciplina histórica, siempre la materia básica es el tiempo, ¿no? La materia que define esa disciplina, pues sobre todo la marca cronológica de los dos hitos principales que enmarcan este estudio, ¿no? Sería, como decía, en 1869, que es la fundación de la Sociedad Médica de Santiago de Chile, y 1900, pues sería la celebración del sexto Congreso Científico General chileno, ¿no? Serían esas dos fechas que marcarían sobre todo esa transformación de los contextos de recepción, ¿no? De recepción de lo que vamos a presentar. Pero antes, para comenzar, como estaba diciendo, pues voy a hacer una rápida presentación, ¿no? Sobre todo de los conceptos utilizados y a partir de los cuales, ¿no? Se apoya esta reflexión que quiero compartir con ustedes, ¿no? Sobre todo esa idea de transfer. No he decidido, ¿cómo se dice? No he decidido traducir la palabra, ¿no? Porque una traducción al castellano pues sería, quitaría un poco esa profundidad, ¿no? Conceptual que tiene la palabra transfer, ¿no? Porque en muchas ocasiones está traducida como circulaciones, pero circulaciones en muchas ocasiones queda un poco, pierde esa profundidad que es utilizada en la lengua original, ¿no? Y entonces sería sobre todo es a partir de ese concepto de transfer, y que al mismo tiempo en castellano que se utilizaría como circulación, que vamos a proponer una reflexión sobre el lazo y sobre todo la relación que existe entre la circulación, los flujos internacionales y también esa cuestión de la transnacionalidad, ¿no? Internacionalidad o transnacionalidad. No hay que olvidar que esta utilización de transfer es ya desde los años 80, aparece utilizada sobre todo en los estudios sobre las relaciones internacionales, ¿no? Sobre, por ejemplo, si encontramos los trabajos de Pierre Milsat o de Hugo Supo, Mónica Leite o Philippe Poirier o Chris Rojek o John Urry, pues ya desarrollan toda esa proposición, esas teorías sobre esa concepción de transfer, ¿no? Que la historia, luego más tarde, la historia sociohistoria cultural, pues le añade, ¿no?
el adjetivo de transfer cultural, ¿no? Entonces nos situamos más que nada en ese espacio teórico de la cuestión de los transfers culturales. Y el trabajo que presentamos en esta conferencia, pues sobre todo pues me emplazo en un análisis de un proceso de circulación, de transfer de conocimientos y prácticas en el campo científico euroamericano, ¿no? Ese es el sentido, ese es el marco en el cual se encuentra esta presentación. Y también el estudio de caso de las interacciones que existen entre diferentes elementos que estructuran una red de papel que forma parte, que es verdaderamente el objeto de estudio y el ejemplo que quiero compartir con ustedes. En ese sentido, la circulación, el término circulación, lo definimos como un proceso dinámico y de cambio continuo, ¿no? Que tiene lugar y que toma importancia gracias a los intercambios que se producen, intercambios de discursos, de prácticas, de personas. Es interesante que hay que añadir que esta definición de circulación tenemos que diferenciarla de la simple movilidad, ¿no? O de la utilización de flujo, o de la utilización en muchas ocasiones de flujo, de movilidad. ¿Por qué? Porque la idea de circulación, la idea de transfer, ¿no? Esos dos términos que podemos encontrar en muchas proposiciones, sobre todo la de transfer, da esa profundidad de decir que esos discursos, esas prácticas, ya desde el momento en que comienzan a moverse, comienzan ya a modificarse. Comienzan a modificarse y a lo largo de todo su proceso, de circulación y que va a acabar con la recepción, lo que llega, lo que se transfiere en definitiva y lo que se va a aplicar es algo nuevo, ¿no? El proceso de circulación va a llevar que desde el principio esos discursos, esas prácticas ya comienzan a modificarse y que durante todo ese proceso de circulación están en continua transformación y verdaderamente lo que llega a la recepción, en los marcos de recepción, pues lo que llega ya y su aplicación es algo nuevo, es una novedad, ¿de acuerdo? No es una simple movilidad de discursos y prácticas en las cuales habría una simple copia, como se diría copia-pegado, ¿no? de estas cuestiones, ¿no? Y también añadimos esa idea que también vienen de los estudios culturales, muy ligados también a sociología histórica, de la idea de pasadores culturales, ¿no? Esa proposición de los estudios de Serge Goursynki, en los cuales habla de que sin la existencia de esos pasadores culturales, pues no podría producirse esa circulación, ese transfer de discursos y de prácticas. Entonces, a partir de esta proposición, también podemos reflexionar en la cuestión de internacionalidad o transnacionalidad, ¿no? Estudiando cómo se han constituido y producido los diferentes procesos de interacción entre actores y los resultados, que no es una característica o un atributo preexistente a estas relaciones, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, según los trabajos, por ejemplo, los politólogos norteamericanos desde la ciencia política, como es el trabajo de Robert Keohane o de Joseph Nye, pues que proponen que las relaciones transnacionales son los contactos, las interacciones que se desarrollan fuera del campo de las relaciones institucionales, ¿no? Que ahí sobre todo se basaría en lo que sería la internacionalidad, ¿no? De las relaciones internacionales, ¿no? Lo que quieren diferenciar es que la transnacionalidad vendría dada, esa circulación transnacional vendría dada fuera de los marcos institucionales, fuera de los marcos del Estado, fuera de las instituciones internacionales, ¿no? Más que nada, pues sería una reflexión como los individuos, unidos por lazos personales, de amistad, pues interactúan como, entre comillas, amigos, interactúan por respeto, en el caso que vamos a estudiar, por respeto científico, o porque han sido puestos en contacto por conocidos similares, en el seno de asociaciones seguras y reconocidas que solicitan ideas para investigar, desarrollar estrategias y medidas de política pública, por ejemplo, ¿no? Es lo que desarrollan en su trabajo Keohane y Nye. Entonces, estas bases teóricas nos ayudan
nos van a ayudar a proponer un análisis de la estructuración de una red de papel donde circulan discursos dentro del campo científico, ¿no? Ahí ya pues me apoyo en los escritos del sociólogo Bourdieu, sobre todo la definición que da de campo, ¿no? Entonces, a la circulación de las personas sumamos los intercambios y la hibridación de textos, de teorías que se enraizan y se transforman en contextos históricos situados. Esto es importante, ¿no? Porque es la cuestión de que la circulación, los transfers están siempre situados, tienen su historicidad, ¿no? Hay una historicidad de esta relación. Son contextos, esa historicidad que orienta y que crean de facto nuevos modelos de circulación. O sea, que las ideas, los discursos, las prácticas no se desplazan de manera, vamos a decir, autárquica, ¿no? Es decir, que cambian con sus propios desplazamientos y en esta es la misma mutación, la esencia misma de su existencia. ¿De acuerdo? Entonces, después de este marco teórico, pues a estas bases pasamos al ejemplo de estudio de caso, ¿no? Que quiero compartir con ustedes, que está dentro de una investigación que llevamos en el grupo, no siempre en el grupo, también con compañeros también del Departamento de Historia de l'USACH, en el cual llevamos una serie de estudios sobre los espacios urbanos, ¿no? Y en el caso de Santiago, los espacios urbanos ligados con los discursos higienistas y la transformación de la ciudad, no simplemente a través de las representaciones, esa dialéctica entre la representación y la transformación del espacio urbano, ¿no? Entonces, hay que decir que cronológicamente la historicidad que presentamos este caso de estudio, pues la encontramos en un mundo de finales del 19, de principios del 20, en el cual es un mundo que se está reduciendo, ¿no? Lo que llamamos, lo que, por ejemplo, el sociólogo alemán Hermann Rosa presentaba en su libro Aceleración, ¿no? Él explica cómo a partir de esta modernidad, la nueva modernidad, hay una aceleración, una reducción del mundo en el cual el tiempo y el espacio se reducen, ¿no? Y pone el ejemplo de Julio Verne, ¿no? La novela de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, que es el ejemplo de esa reducción del mundo, ¿no? Esa reducción del espacio con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, este sociólogo, Rosa, nos presenta en su teoría de la aceleración que es un periodo en que hay una aceleración de la circulación y de los fenómenos de ida y vuelta. En nuestro caso, lo utilizamos para ver esa aceleración que tiene lugar tanto entre América y Europa como en el seno mismo de los diferentes países latinoamericanos. Y el resultado de esta aceleración es la producción de nuevas dinámicas que reconfiguran estos espacios, provocando numerosas mutaciones tanto en las sociedades receptoras como en las sociedades emisoras, ¿no? Esa influencia, sobre todo esa circulación, no solamente va a tener una influencia en las sociedades de recepción, sino también en las sociedades emisoras tanto de estos discursos como de estas prácticas. Sí, nos enfocamos ahora, reducimos el enfoque y nos centramos en el caso de estudio. Podemos decir que a lo largo del último tercio del siglo XIX, el campo científico, sobre todo y dentro de ese campo científico, el campo médico en Chile, pues se encuentra en un proceso de reformulación de antiguos conceptos, sobre todo a nivel de higiene pública, ¿no? En favor de un programa, sobre todo, más preventivo con respecto a la salud poblacional, que comienza a ser pensado y dirigido desde las instituciones públicas decimonónicas, ¿no? Entonces vemos cómo hay vamos a decir, un contexto en el cual está preparado sobre todo esa recepción y sobre todo esa llegada de esta circulación, ¿no? Pasando las diferentes fases y llegando sobre todo a estos marcos de recepción, ¿no? Estamos en una época también en los cuales la ciudad se plantea como un problema sociomédico. Estamos también en una época en la cual también se plantea todo lo que son las cuestiones epidémicas, ¿no? Simplemente por dar algunos ejemplos, durante este último tercio del siglo XIX, pues desde
la repetición de las epidemias de viruela, como la llegada del cólera, pues vamos a ver cómo todas estas experiencias, pues van sobre todo a tener una influencia en la manera de recepcionar estos discursos y estas prácticas higienistas, ¿no? Evidentemente, la experiencia propia que se vive en este contexto y sobre todo en este momento histórico, pues va a tener una influencia sobre todo en cómo se van a recepcionar y cómo se van a modificar todos esos discursos y sobre todo todas esas prácticas higienistas que van a llegar en ese momento a Chile. Así, por ejemplo, vamos a ver cómo el cambio de paradigma, lo que se llama el cambio de paradigma de pasteuriano, vamos a ver cómo va a ser recepcionado y va a llegar muy rápidamente al campo científico chileno, ¿no? Simplemente, rápidamente, por una cita del médico chileno, uno de grandes figuras de este círculo higienista, Federico Pugaborne, ya a principios de los años 80, en su escrito sobre la prevención del cólera, define al científico francés como la personificación más elevada del genio científico del siglo XIX. Lo cito en un artículo que publica en la revista de higiene chilena, ¿no? Dice, cito a Federico Pugaborne. Cuando se contemplan los espantosos males que las enfermedades contagiosas causan en el mundo, es consolador el observar que la existencia de esas enfermedades no tiene nada de necesario. Pasteur abriga firme confianza en la extinción de estas plagas y con respecto al carbunelo, por ejemplo, espera el día en que sea enteramente desconocido para el hombre. Pero no se obtendrá semejante resultado sino en virtud de una lucha constante. No se obtendrá sino cuando la fe en la ciencia impere en el espíritu de los gobiernos. La experiencia ha demostrado que el cólera no se enseñora sino en los pueblos que encuentra desprevenidos o atemorizados. Por lo tanto, es necesario precaverse de este enemigo con anticipación y a sangre fría. ¿De acuerdo? Entonces, está preparando en este discurso pues, esa recepción de los nuevos descubrimientos y sobre todo de esa circulación de nuevos descubrimientos dentro de lo que es el campo científico. Entonces vamos a ver también cómo a finales de los años 70 todos los escritos, todas las prácticas, todos los conocimientos que, por ejemplo, simplemente rápidamente, ¿no? Dentro del campo del higienismo internacional, como los estudios de Alexander Hoxton, de Louis Pasteur, de Carl Joseph Herbert, de Robert Koch, de Albert Frankel, Friedrich Schloebert, Friedrich Fleisen, Anton, etcétera, ¿no? Para no repetir, vemos cómo en la lectura de las revistas, sobre todo en la lectura y en los libros que se publican dentro del círculo higienista chileno, vamos a encontrar todas esas referencias. Y además, la recepción, sobre todo cuando vemos la fecha, la recepción es prácticamente no inmediata, pero simplemente el tiempo en que se atraviesa el océano y llegan hasta las bibliotecas o simplemente bibliotecas individuales o bibliotecas de instituciones, los escritos y sobre todo también no simplemente los escritos, sino también las conversaciones de diferentes miembros del círculo higienista que participan a congresos internacionales, ¿no? Vemos cómo esos pasadores culturales del que hablábamos antes pues forman parte de esta transmisión, de esta circulación de estos escritos de este discurso higienista. Como decía, la mayoría de los expertos chilenos, la mayoría de los miembros del círculo higienista chileno conocen y sobre todo comparten los descubrimientos y las nuevas teorías y sobre todo las viejas teorías médicas abandonan definitivamente, vamos a ver cómo hay un proceso bastante rápido de abandono definitivo de las antiguas teorías, sobre todo miasmiáticas, en el discurso en favor de un tema que se va a imponer como la salubridad, que es el nuevo tema básico del discurso higienista. Vuelvo a citar a Pugaborne también en el mismo escrito, ¿no? Lo cito: debemos confiar en que los estudios perseverantes de Koch, Pasteur
y sus discípulos han de acabar por revelarnos el secreto de este misterioso agente que ha venido a desempeñar en la historia de la humanidad el mismo papel que la gota, la lepra, la peste, el escorbuto y la viruela, plagas que sucesivamente han venido diezmándola. Que el cólera es una enfermedad parasitaria, microbial, no admite duda. Cuál sea su parásito o microbio es lo que no está determinado todavía con certidumbre, ¿no? Vemos cómo participa también, porque estamos en un momento en el cual tanto es el debate científico entre Pasteur y Koch. Y vemos cómo ese debate científico, esto es un escrito de 1886, en plena epidemia de cólera que va llegando, ¿no? Que va acercándose, sobre todo ha llegado ya a Argentina y va 2 años después a atravesar la cordillera andina, y vemos cómo el mismo Pugaborne participa y hace suyo el debate que existe a nivel internacional entre Koch y Pasteur sobre la cuestión del cólera. Entonces vamos a ver cómo la formación de un círculo higienista local, es decir, un conjunto de personas que tiene un papel clave en el desarrollo del discurso higienista, en el desarrollo de las prácticas higienistas, en el desarrollo y la implementación de estas prácticas, este discurso en las instituciones propias al campo científico y sobre todo instituciones ligadas a la higiene y la salud pública. Entonces, este círculo forma parte de un campo científico autónomo que sobrepasa las fronteras locales, estructurado a partir de sus propias reglas, su propio lenguaje y sus propios sistemas de interdependencia. Así, en el caso que abordamos en esta presentación, la formación de un círculo higienista chileno está ligada a la constitución de un grupo de individuos que forman parte de las élites científicas del país, ¿no? Que son miembros del campo científico chileno, que adquieren sobre todo formaciones y acceden a una literatura y unas prácticas estructurantes del discurso higienista. Esas prácticas son estructurantes similares, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que en ese sentido se forma un círculo higienista en el cual se estructura toda una serie de marcos receptivos en los cuales van no simplemente a hacer posible esa recepción, sino al mismo tiempo, lo que estamos hablando, que tenga lugar un transfer. ¿Qué quiere decir? Que al recibir en estos marcos están lo suficientemente preparados para que esa recepción, ese transfer, sea completamente adaptado a la situación histórica en ese momento que está viviendo el país del Cono Sur, ¿no? Que está viviendo Chile, ¿no? Y con lo cual, con la experiencia que ellos mismos han vivido de las epidemias, toda esa recepción va a ser una aplicación completamente adaptada, completamente nueva a lo que había nacido o había salido desde el punto de partida de esa circulación, ¿no? Entonces la circulación se convierte, con la recepción en estos marcos, se convierte en un transfer de conocimientos, en un transfer de discursos y sobre todo en un transfer también de prácticas. Vamos a ver también que los miembros de este círculo higienista no es un círculo autónomo. Lo que quiero decir es que no existe, vamos a decir, en este momento no existen asociaciones, no existen instituciones que llevan en sí mismo el nombre de higienista, sino que son miembros de un círculo en el cual los miembros están repartidos en diferentes instituciones y los cuales adoptan y sobre todo aceptan toda una serie de visión dentro del campo científico que va y que se estructuran alrededor de esa idea de higienismo moderno, ¿no? Lo que estamos diciendo es que sobre todo donde nos situamos es que el foco de atención en esta presentación lo hemos desplazado desde la producción hacia la circulación y sobre todo la recepción, ¿no? Nos estamos situando sobre todo en este movimiento de circulación en la recepción física de los textos. Y el objetivo principal es conocer las maneras en las que se llevan a cabo la apropiación del contenido de las obras
por los miembros del Círculo Higienista chileno. Es ahí que pasamos sobre todo la interrelación y entramos en diferentes niveles de análisis. Y en el primer nivel de análisis intentamos poner en relación, voy a intentar presentar esa relación que existe entre los marcos en los cuales llevan a cabo esta circulación, estos transfers, entre el higienismo internacional y sobre todo esa articulación entre el higienismo local, ¿no? Desde el punto de vista de las prácticas relacionales, a lo largo del último tercio del siglo XIX, y tanto a nivel internacional como a nivel local, se incentiva el desarrollo de nuevas formas asociativas que responden a los valores que se le atribuye a la sociabilidad científica. En este sentido, la internacionalización del discurso y las prácticas higienistas son concomitantes a un amplio movimiento de circulación de individuos, conocimientos y procedimientos en lo que los trabajos de Rasmussen y Topalov han llamado la internacional científica, ¿no? Los trabajos de estos dos, uno de estos dos historiadores, demuestran que es en este momento, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, que se articula una internacional científica, lo que ellos llaman una articulación internacional científica, en el cual se estructuran diferentes redes y sobre todo hay un aumento no simplemente en la cantidad, sino también en la calidad de la circulación, tanto de miembros del campo científico como de escritos, como de discursos, como de prácticas durante este momento. Y eso es lo que ellos llaman este contexto internacional científica. Cuando los leemos nos dan la información que entre el 1876 y 1912 se organizan 14 congresos internacionales de higiene y demografía. Entre 1893 y 1908 tienen lugar 5 congresos médicos panamericanos, simplemente para ver estos congresos, estas manifestaciones en la cual se reciben numerosos miembros del campo científico internacional que se juntan durante varios meses, que se escuchan, pero no simplemente se escuchan, sino que hay una sociabilidad científica en la cual comparten no simplemente sus experiencias, sino comparten también sus escritos, sus experiencias, sus visiones, etcétera, etcétera, que van más allá, que es algo que entramos dentro de lo que tenemos que imaginar, ¿no? Porque claro, no podemos acceder a lo que se estarían hablando en los banquetes o entre los pasillos donde se celebran estos congresos. Simplemente pues es como actualmente la visión de esa sociabilidad, ¿no? Entonces vemos como hay una aceleración, hay una multiplicación tanto cualitativa como cuantitativa en la circulación tanto de miembros del campo científico como de sus trabajos, ¿no? y compartir esos trabajos. Por ejemplo, también en 1910 se lleva a cabo en Buenos Aires el Congreso Internacional Americano de Medicina e Higiene, ¿no? Incluso dentro de lo que es y luego bajando, ¿no? Para ir articulando esos dos niveles de análisis, pues en el mismo Chile, entre 1893 y 1900, tienen lugar 6 congresos científicos donde se aborda de manera irregular las cuestiones de higiene pública y de la salud de la población. Así vamos a ver cómo estos congresos internacionales, esta internacional científica, redefinen las prácticas profesionales alrededor de referencias comunes, ¿no? Entonces, estos congresos son lugares de transferencia cultural que se imponen como espacios donde se encuentran higienistas profesionales y amateurs, así como universitarios y miembros de sociedades científicas. A ellos se establece y consensúan normas científicas, o sea, importantísimo para poder articular y homogeneizar la posibilidad que los escritos, los discursos y las prácticas que tienen lugar en esos marcos puedan tener posibilidad de ser traducidas, de posibilidad de ser comprendidas, de ser leídas y sobre todo de ser asumidas y adaptadas.
Además de la participación, las conclusiones y comunicaciones que se presentan en estas manifestaciones científicas son, de manera general, publicadas y difundidas entre los miembros de los diferentes círculos higienistas euroamericanos. Así, la circulación de estas publicaciones da cuenta de la conjugación de elementos intelectuales, o sea, la concepción enciclopédica y unitaria del saber, cognitivos, en este sentido la formación de nuevas disciplinas en un marco internacional, ideológicos e institucionales, insertada en un proceso de constitución de un espacio internacional de circulación de discursos, prácticas y normas científicas consensuados, redefiniendo, a su vez, las prácticas profesionales alrededor de referencias comunes sobre el higienismo. Así, en el caso que nos incumbe, en el caso chileno, las instituciones estatales, por ejemplo, universidades, ministerios, también las instituciones municipales, como pueden ser institutos, los consejos de higiene, que son fundados en esta época. Entonces vemos también como al mismo tiempo hay una implicación de los marcos de recepción también institucionales. Vamos a ver cómo las sociedades científicas y profesionales y también las relaciones interpersonales de las personas que forman parte del campo científico se presentan como los principales marcos de circulación, recepción, gestión colectiva y reformulación de la información, documentación y conocimiento del discurso higienista. En el seno de estos espacios se estrechan los lazos entre individuos, se favorece la creación y circulación de publicaciones y se estimulan, en el mejor de los casos, las relaciones con la sociedad civil y las autoridades. Así, por ejemplo, dos puntos importantes, encontramos como estos marcos de recepción, la Sociedad Médica de Santiago de Chile y el Instituto de Higiene, que es de Santiago también de Chile, que es fundado en 1892. O sea, ambas instituciones, y por eso las pongo como ejemplo, van a ser pilares fundamentales en la recepción y sobre todo en la circulación del discurso higienista. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo estas dos instituciones van a publicar revistas científicas relacionadas con sus disciplinas y sus campos de acción. Y sobre todo son estas revistas, van a presentarse como lugares de articulación de estrategias higienistas y sobre todo van a ser las revistas utilizadas como instrumentos de legitimación, de expresión, de recepción y sobre todo de difusión discursiva. Hay que tener en cuenta que la aparición y la publicación regular de estas revistas va a permitir tanto a los directores como a los colaboradores crear una esfera de influencia nada despreciable en el terreno de las actividades intelectuales, ¿no? En definitiva, una revista es un instrumento muy adecuado en toda estrategia de poder intelectual, ¿no? Y en ese sentido, una revista también va a ser un elemento fundamental también en ese como transmisor y como elemento fundamental de esa circulación, ¿no? De esa circulación en el campo científico. En ese sentido, estas publicaciones periódicas van a ser tanto, incluso más eficaces que los manuales o los tratados que se publican o que existen hasta ese momento, ¿no? Porque en definitiva, y es otro que no podemos abordarlo aquí, pero que también está en otra disciplina, que sobre todo es la cuestión de la traducción, incluso de la lingüística, y en eso sería interesante trabajar y ponerlo en relación, hacer un estudio de también la influencia, sobre todo la cuestión de la recepción de las traducciones, porque sabemos que las traducciones, en muchas ocasiones, las traducciones no son fieles al libro original, ¿no? Y sobre todo también la cuestión del nivel de comprensión que los lectores tienen si llegan a un escrito en lengua original, ¿no? Entonces eso sería también interesante verlo como el contexto de traducción puede tener una influencia también en la recepción, ¿no? Y en la aplicación de ese discurso y en los cambios, en las posibles transformaciones que también puede tener lugar en ese contexto de recepción. Entonces, como decía, estas revistas tienen en muchas ocasiones mucha más influencia que los simples manuales que son manuales o tratados que son utilizados y reutilizados en esas instituciones, en el campo científico,
Y sobre todo, lo que tiene mucha importancia es la aceleración de la transmisión del conocimiento y de los nuevos descubrimientos. ¿Por qué? Porque las revistas, a diferencia de los manuales y los tratados, van a estar en continuo puesta al día de lo que ocurre dentro del campo científico, ¿no? Entonces, a ello, y sobre todo es muy importante porque la revista, no simplemente como publicación, sino como institución, ¿no? Comprendida como institución, como herramienta dentro de una institución, en este caso la Sociedad Médica o el Instituto de Higiene, es al mismo tiempo un elemento importante de intercambio. ¿Por qué? Porque al tener una revista da una legitimidad a hacer un intercambio de ejemplares con otras revistas que también forman parte de ese campo científico. Entonces, la revista se convierte en una herramienta de aceleración de ese intercambio, sobre todo, no simplemente de aceleración, de acumulación de trabajos, de escritos y sobre todo de circulación de publicaciones dentro del campo científico en el cual se sitúan estas dos publicaciones. Entonces, esta red de papel, que está no simplemente red de papel con el intercambio de los números de revistas, sino también red de papel con las recensiones que se hacen de obras publicadas, los informes que se hacen de congresos, pues esa red de papel se prolonga con los lectores y sobre todo con los intercambios que los propios lectores hacen de sus interpretaciones de esas lecturas, ¿no? Y los debates que van a tener lugar dentro de esos marcos institucionales como puede ser la sociedad médica, ¿no? En el cual no simplemente es la lectura, sino luego el compartir y sobre todo discutir lo que se ha leído, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esta red de papel da cuenta de otras dinámicas relacionales a las que la sociabilidad no puede acceder, pero que sirve de elemento articulador entre estas dos dimensiones del universo relacional. La literatura científica se presenta así como un factor clave para disciplinar el conocimiento y uniformizar el discurso. Homologar, etimológicamente, es asegurar que se dice la misma cosa cuando se dicen las mismas palabras, es transformar un esquema práctico en un código lingüístico de tipo jurídico. Tener un nombre o un oficio homologado es existir oficialmente. La publicación es una operación que oficializa, por lo tanto, legaliza, porque implica la divulgación, el descubrimiento frente a todos y la homologación, el consenso de todos sobre la cosa así descubierta. Entonces, la función de la revista, sobre todo, y eso es importante, es la legitimación de esos transfers, la legitimación también de su aplicación y sobre todo la legitimación de la recepción. Así el lector tiene tiempo necesario de comparar, argumentar, reflexionar y adaptar, comprobar e innovar, suscitando a su vez un aumento de la producción científica que acompaña las transformaciones institucionales ligadas con el discurso y las prácticas. Así, por ejemplo, ¿no? Para leer la importancia, ¿no? De la multiplicación de publicaciones, pues vamos a ver cómo ese último tercio del siglo XIX va a ver aparecer la Revista Médica de Chile, 1872, va a haber la Revista Chilena de Higiene, 1894, el Boletín de Higiene y Demografía, 1898, y sobre todo vamos a ver como una publicación que tiene ya más recorrido histórico, como es la publicación de los Anales de la Universidad de Chile, que su primera edición es de 1843, como es a partir de los años 70 va a haber una multiplicación también de traducciones, de escritos provenientes de otros espacios de producción científica. Así, por ejemplo, entonces ya llegamos a ejemplos que intentan demostrar la presentación que estoy realizando. Así, por ejemplo, los ejemplares de la Revista Médica de Chile, que se publican entre 1877 y 1878, en esos números encontramos recensiones realizadas por médicos de la institución de artículos publicados, por ejemplo, en la Revista Clínica de Bolonia, en la Gaceta Médica de Bolonia, en la Revista Médico-Quirúrgica Argentina, en los archivos de Medicina de París, en los archivos de Cirugía Clínica de Langenberg, en Alemania, el de Obstetrical Journal, en la memoria presentada por la Academia de Medicina en Bélgica,
el Boletín de Terapéutico de Lucas Champollion, en Francia, el Diario de Medicina y Cirugía Práctica de París, la revista Progreso Médico de Madrid, el Diario de Terapéutica de Gubler, la Gaceta de los Hospitales francesa, la Gaceta de Colonia de Alemania, o la Revista Médico-Quirúrgica de Madrid, o el periódico médico de Filadelfia, Estados Unidos. Entonces vemos la cantidad de recensiones que en un año son publicadas en la Revista Médica de Chile, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los congresos internacionales, en la Revista Chilena de Higiene va a publicar las memorias sobre congresos celebrados en Moscú, el congreso celebrado en Berlín, el congreso de estudio de tuberculosis también en Bruselas, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo hay una circulación no simplemente de los textos, sino también de las actividades que tienen lugar dentro de esa internacional científica, ¿no?, de la que hablamos antes. Por ejemplo, la lectura de los informes de las sesiones del directorio de la Sociedad Médica de Santiago, también en los mismos años, en la década de los 70, nos muestran también los diferentes mecanismos de circulación y de recepción de las publicaciones periódicas. Así, gran parte de los envíos y recomendaciones de compra son realizados por los mismos miembros de la sociedad, son los mismos miembros que han viajado, que tienen también contactos con diferentes miembros del campo científico de otros países, y que al mismo tiempo hay una especie de transmisión dentro de esa sociabilidad, en las cuales recomiendan la compra de tal libro, recomiendan la petición de recibir tal número de revista. Así, al mismo tiempo, la institución recibe publicaciones ofrecidas directamente por colegas extranjeros o intercambia ejemplares con otras sociedades médicas y colegas europeos y americanos. No voy a citar rápidamente, por ejemplo, en la revista Médica de Chile en 1887, cómo nos muestra cómo tiene lugar esa circulación, ¿no?, y en qué contexto esa circulación y esa recepción se realiza, ¿no? Cito: el señor don Guillermo Puelma Tupper ha remitido a la Sociedad Médica un número de ejemplares de esta recomendable publicación, Anales de Ciencias Médicas, órgano oficial de la Academia Médico-Quirúrgica Española, dirigido por don Enrique Simancas y Larcé, con el objeto de difundir entre nosotros su conocimiento. Entonces vemos primero la cuestión de esos transmisores culturales de que hablamos antes, ¿no?, y cómo forman parte de la constitución de esta red de papel. El secretario de la Sociedad Médica, sigo la cita, hará llegar un ejemplar a manos de quien quiera cerciorarse de la importancia y utilidad de este periódico, que entre los que se publican en nuestra lengua es el que contiene un resumen más completo de movimiento científico europeo. La librería del señor Servat está encargada de atender a los suscripciones. Guillermo Puelma recomienda al directorio los Anales de Ciencias Médicas y envía al mismo tiempo 20 ejemplares para que se repartan entre los médicos con el objeto de darlos a conocer. Obsequios tanto de memorias como de periódicos hechos a la sociedad. La Revista Médico-Quirúrgica de Buenos Aires, algunos datos sobre la Revista de Higiene de Buenos Aires, la Gaceta Médica de Montevideo, la Revista Médica de Río de Janeiro, la Gazette des Hôpitaux francesa, por ejemplo, Los Tiempos, Las Novedades, el Sanitarian de Estados Unidos, La Verdad y la Revista del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos la cantidad de circulación de textos y de publicaciones dentro de esa red de papel, ¿no? Otro ejemplo, en 1883, a través de la Revista Médica de Chile, Belisario Cruzat, que es el bibliotecario de la Sociedad Médica de Santiago, informa a sus miembros sobre el uso y las condiciones materiales de la biblioteca de la institución. Cruzat escribe sobre el aumento del nivel de consulta del fondo bibliográfico, o sea, que vemos que los miembros de la sociedad aumentan una vez que hay cada vez más revistas y libros que llegan, la consultación aumenta. Al mismo tiempo, habla del aumento del nivel de consulta del fondo bibliográfico, así como sobre las mejoras en la catalogación y las herramientas de consulta implementadas por la sociedad científica.
El informe también nos muestra el crecimiento del fondo de la biblioteca gracias a los intercambios que se llevan a cabo con otras instituciones o a la recepción de depósitos bibliográficos desinteresados. Bueno, hay multitud de ejemplos. Por ejemplo, el catálogo de 1898 de la Biblioteca del Instituto de Higiene de Santiago no simplemente están las principales revistas europeas sobre higiene, tanto a nivel de la ingeniería sanitaria como a nivel de la higiene médica, pero también encontramos revistas argentinas, revistas brasileñas, las revistas uruguayas, revistas peruanas, como la Crónica Médica de Lima, revistas ecuatorianas, como la revista Médico-Quirúrgica de Ecuador, o, por ejemplo, revistas colombianas, como el Boletín de Medicina de Cauca, la Revista Médica de Bogotá, o revistas mexicanas como Memorias y Revista de la Sociedad Científica Antonio Alzate, el Boletín de Higiene, órgano oficial del Consejo Superior de Salubridad, o el Boletín de Higiene, órgano del Consejo Superior de Salubridad del Estado de Yucatán, ¿no? Que forman parte del catálogo de esa biblioteca. Revistas guatemaltecas, como la Escuela de Medicina, y también revistas estadounidenses, o sea que vemos y costarriceñas también, como la Gaceta Médica de Costa Rica. Entonces vemos el nivel de circulación y de recepción de estos escritos, ¿no? Y la extensión de esta red de papel, ¿no? Y para ya ir terminando, el último punto, ¿no? Que sería la cuestión de la recepción y la apropiación de estos textos, de estos escritos, ¿no? La publicación de trabajos locales como internacionales, los intercambios de ejemplares, de revistas y la constitución de una biblioteca especializada permiten a los lectores transformar la información pura científica en general y la higienista en particular en conocimiento codificado, estructurado y modelizado. Las reflexiones de los médicos higienistas abordan paralelamente la naturaleza sociomoral de las interacciones y los hábitos sociales que se llevan a cabo en el espacio público y progresivamente también en el espacio privado. Es en este momento en que la medicina higienista pasa a ser una medicina curativa individual a ser una medicina preventiva y social, y el espacio urbano emerge como un objeto central en el discurso higienista. Por ejemplo, cito a Alfonso Murillo, uno de los médicos más importantes de esta época, a finales de siglo, 1896, lo cito: todo esto nos está manifestando, señores, que hay ciudades en la República donde el cauce abundoso de la muerte lleva en rápida corriente a sus habitantes, a los cementerios, teniendo que llenar los inmensos claros que deja con la gente que acude de los campos o de las otras ciudades. Eso quiere decir, señores, que tenemos ciudades que son verdaderos cementerios y que el peso de esos muertos debe gravitar sobre los hombros de las autoridades y de los que no quieren ponerle remedio. Es así que a finales del siglo la experiencia cotidiana, la recepción y apropiación de la literatura higienista y el análisis y la síntesis que llevan a cabo los profesionales de la higiene hacen que se considere que muchas de las enfermedades, o al menos su propagación, son evitables no solo por la acción terapéutica, sino también por un programa preventivo estructurado a partir de la mejora de los edificios y del entorno urbano en general, así como de la educación y moralidad de sus habitantes, ¿no? Conclusión. La recepción de los textos higienistas en el seno del círculo higienista chileno da cuenta de la conjugación de elementos intelectuales, concepción enciclopédica y unitaria del saber, cognitivos, la formación de nuevas disciplinas en un marco internacional, ideológicos e institucionales. Esta recepción forma parte de un proceso de constitución de un espacio internacional de circulación de discursos, prácticas y normas científicas consensuados que redefinen las prácticas profesionales alrededor de referencias comunes sobre el higienismo. Los libros y las revistas se presentan como lugares de articulación de estrategias higienistas e instrumentos de legitimación, expresión, recepción y difusión discursiva. Al mismo tiempo, vemos que las obras no existen hasta que se convierten en realidades físicas y llegan a las manos de los lectores. Este hecho activa la relación a distancia que se establece entre el autor y el lector gracias al trabajo de los intermediarios que participan en la creación, circulación y recepción de los textos.
es decir, editores, libreros, bibliotecarios, sociedades científicas, revistas, etc. La red de papel que hemos analizado da cuenta de otras dinámicas relacionales a las que la sociabilidad no puede acceder, pero que sirve de elemento articulador entre estas dos dimensiones del universo relacional. Pues muchas gracias y espero no haber sobrepasado demasiado el tiempo acordado. Muchas gracias, Enrique. No, el tiempo está perfecto. Muchísimas gracias por esta exposición, por compartir esta investigación tuya. Vamos a abrir entonces ahora el espacio para las preguntas. Las pueden hacer a través del chat, pueden levantar la mano. Trataré de estar atenta si alguien levanta la mano o si no, también a partir de las reacciones se puede hacer. Quien quiera también... ya tenemos una mano levantada. Ramsés, adelante. Gracias. Gracias, Eva, por darme la palabra y también buenas tardes a los que están aquí. Y, doctor, quería preguntarle 3 cositas en relación a la conferencia que acabo de dar. La primera es, si usted ha identificado cuáles son los enfoques o metodologías principales que hay en el estudio de la historia de la ciencia en Chile. Ese es el primer tema, que quizá lo abordó, pero me disculpo por llegar un poquito tarde, pero me parece muy relevante conocer eso. El segundo tema es si ya, por otra parte, hay algunas aproximaciones cienciométricas al respecto de, pues esto que usted ha llamado, insistido mucho, la circulación de la red de papel. A mí me interesa mucho conocer si hay ya trabajos previos sobre la producción, también los dineros, todo lo que compete a la producción científica de este tema en particular, que es el higienismo. Y el último tema, que me parece muy relevante, es lo que usted ha planteado como la red de papel. Hay una obra bastante citada en términos de ciencias de la información, trabajo de Fernanda Biegel, que me parece encontrar una analogía entre lo que conceptúa usted como red de papel y lo que ella llama el editorialismo programático, porque curiosamente esa red está compuesta tanto de editores, o sea, todo lo que compete a la producción científica de un tema o una disciplina. Entonces, de ello quisiera formular la palabra de en qué medida este concepto de red de papel está contemplando los planes y programas científicos, tanto de un órgano instructor como un Estado, como de una comunidad científica determinada, como puede ser la médica en Chile. Entonces, son estos los temas. Le agradezco muchísimo de verdad su conferencia. Gracias. No, muchas gracias a usted, sobre todo las preguntas que son muy pertinentes, sobre todo la atención prestada. Bueno, lo primero y principal es que es un tema, la ciencia en Chile hasta bien entrado el siglo, bien entrado el siglo XX y los últimos años del siglo XX, sobre todo la epistemología y sobre todo el campo de estudio estaba muy ligado a la antigua, ¿cómo sería? La antigua historia de las ideas, ¿no? Esa antigua historia de las ideas en las cuales habría una especie de estudio muy sistemático de las instituciones en el cual sería también muy positivista de las instituciones y no simplemente en la cuestión de la circulación, sería también esa idea de las historia de las ideas en las cuales una idea llega sin ninguna modificación al lugar de recepción, ¿no? Eso sería hasta los años 90, hasta los años del siglo XX. Después entró una nueva generación de historiadores, sobre todo marcada por la profesora Sol Castillo, en la cual empezó a introducir toda esta historia cultural que se fue desarrollando, sobre todo en los años 90, y sobre todo también la idea de la cuestión de la sociología científica, ¿no? La sociología científica, en el cual sobre todo se estudiaba no simplemente los personajes como actores propios de la construcción del campo científico, sino también de una
estudio de las instituciones desde el punto de vista cultural, ¿no? Todo lo que sería la influencia tanto de Foucault como de Bourdieu, en la idea de campo, ¿no? Entonces, a partir de esa idea de campo es actualmente el estudio del campo científico y sobre todo en la historia del higienismo chileno. Y por la tercera parte, sobre todo ahora en los últimos años, pues sobre todo lo que hay son estudios monográficos sobre personajes, y es a través de esas biografías que se estudia el contexto fundamental de la ciencia en Chile, ¿no? Entonces encontramos por una parte los análisis más tradicionales, de análisis institucionales, análisis de cómo se hacen los planes de estudio, los análisis de cómo el Estado chileno va a contratar científicos que van a venir desde el exterior, en toda una serie de puesta, entre comillas, modernización de las instituciones universitarias y científicas del país, el papel del Estado, y al mismo tiempo se intenta conjugar también la cuestión desde la sociohistoria, ¿no? Esa intención de articular el papel del Estado que tiene en unas políticas generales de desarrollo del campo científico, pero al mismo tiempo el papel jugado por los elementos culturales, sobre todo las relaciones, la sociabilidad, ¿no? La sociabilidad, esa historia cultural que estudia no simplemente en sí mismo los planes de estudio, sino también los discursos y las representaciones que esa élite científica tiene con respecto a la sociedad y a los cambios que tienen que aplicar con respecto a la población, ¿no? O sea, entonces son unos tres niveles que se conjugan en todo un campo de estudios que siguen existiendo, ¿eh? Los tres campos de estudios lo podemos encontrar dentro de lo que es la historia, vamos a decir, los trabajos de investigación, sobre todo sobre el campo científico. Segundo, por el momento no hay ningún estudio de la cantidad de, por ejemplo, de producción de este círculo higienista. Si encontramos, como le he dicho, no hay una institución en sí misma que podemos utilizar o que podemos verla como higienista, sino que son miembros de ese círculo higienista que definimos, que tienen un discurso, que conocen, que intentan desarrollar un discurso higienista. Además, hay dos tiempos diferentes, que es el discurso del campo científico, el discurso político, ¿no? Porque si bien se estructura un discurso higienista y hay publicaciones y hay un aumento de esos escritos higienistas, la aplicación política del higienismo va a llegar hasta muy tarde, va a llegar, por ejemplo, los primeros escritos que los vemos en los años 70, hasta bien entrado siglo XIX y el principio del siglo XX, por ejemplo, el ejemplo del alcantarillado, que es una de las demandas higienistas más importantes y sobre todo de la ingeniería higienista, por ejemplo, hasta 1910 no se realiza. Y es algo que ya se está escribiendo a partir de los años 80 del siglo XIX. Entonces, no existe un estudio bibliométrico de la cantidad de publicaciones que hay en las diferentes revistas del campo científico sobre las cuestiones higienistas. Es cierto que comienzan a haber estudios muy parcelarios, sobre todo mi trabajo sobre la revista, he trabajado sobre todo en la revista médica chilena, y claro, evidentemente primero hay que hacer qué es un artículo higienista, ¿no? Sobre qué habla el higienismo, porque eso en muchas ocasiones, según los artículos, según los investigadores, la definición no es la misma. Y en ese sentido también es que la cuestión de integrarlos dentro del círculo higienista, en muchas ocasiones vemos en investigadores que no integran los ingenieros o los arquitectos y simplemente trabajan sobre los médicos. Con lo cual, hoy en día no hay un trabajo en el cual podamos ver la cantidad, cuantificar la cantidad de escritos, la cantidad de publicaciones que tienen sobre, vamos a decir, que son formadas dentro de lo que llamamos este círculo higienista. Es cierto que hay un aumento, y en eso sí que lo he visto yo, en la cuestión de la recepción, de la cantidad de publicaciones que llegan a las instituciones, sobre todo muy centralizado en Santiago de Valparaíso, lo que yo conozco, de publicaciones sobre todo a partir de los años 80. Simplemente, ahora porque no voy a repetir, pero si vemos la lista de la biblioteca a finales de los años 80, prácticamente están las principales revistas, tanto de ingeniería
como de medicina sobre lo que podamos hablar de higienismo, están presentes en la biblioteca. Y la tercera, la cuestión de la red de papel. Sí, evidentemente creo que, porque gracias por la referencia, porque no la conocía, no la tenía, y me parece muy interesante ese editorialismo programático. Yo creo que también que es muy importante la cuestión de la historicidad. Creo también que se da en ese momento también porque hay las técnicas y sobre todo hay un cambio de paradigma en la cuestión de la edición. La cuestión editorial, la posibilidad de editar, también, eso es muy interesante también en todo lo que es el campo de la historia del libro y la historia de la lectura. Son los estudios de historia cultural de Chartier sobre la historia del libro y la historia de la lectura, como al mismo tiempo las transformaciones técnicas de la producción, la aceleración y la modernización de las prensas, la modernización también, todo de lo que es la distribución, la modernización incluso de los transportes, de los, ¿cómo se llaman?, de los paquetes postales internacionales a partir de los años 70, del telégrafo, etcétera. Vemos como todas esas condiciones van a favorecer ese desarrollo, que si bien hay, yo por lo que he visto, lo que he estudiado, ¿no? Porque he estudiado también un poco comparado con el caso argentino, que hay también dos tendencias. Una tendencia en la cual hay una adaptación, ¿cómo decir? Una adaptación en la cual se adapta al cambio, no hay un programa preestablecido, sino que hay una adaptación continua a los cambios que tienen lugar, y una segunda que en paralelo no son contradictorias, no son contradictorias. Hay un comienzo de planificación y sobre todo de, ¿cómo decir?, de constitución, sobre todo a finales del 19, de constitución de una red científica en la cual sí que comienza a pensarse todo lo que son los planes de investigación de una manera programática. No sé si me he explicado o respondido. Vale, gracias. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? La pueden poner en el chat o también levantar la mano. Alejandro, adelante. Sí, ¿qué tal? Hola, Alejandro. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien. Creo que aquí estamos haciendo un poquito de eco. Y bueno, primero que nada agradecerte por participar en este semillero internacional de interdisciplina, donde tenemos como mucho la voluntad de posicionar a los colegas de otros lugares, de otras latitudes, de otros trayectos, de otras trayectorias, en el sentido de sus escaramuzas investigativas, pensando en estas metáforas detectivescas, ¿no? Y especialmente en la búsqueda, en el olfato, ¿no? En cómo ciertas pistas nos llevan a otros momentos, a otros formatos, a otras evidencias, a otros diálogos. Justo esa es la función que queremos señalar con este semillero, ¿no? Y la idea de este semillero es también conocer desde su expertise de los colegas que están aquí acompañándonos en términos de sus pláticas sobre sus proyectos de investigación, acerca de cuáles han sido estas aptitudes o cierto tipo de capacidades o estrategias, Enrique, para empezar a oler la pista, ¿no? Esa pista que me va a llevar al libro, que me va a llevar al autor, que me va a llevar al papel, que me va a llevar a la editorial, que me va a llevar al sello, que me va a llevar además al discurso político, que me va a llevar a la movilización social
Y que todo eso va configurando todo un entramado, ¿no? Y estos entramados de situaciones, hitos, desde historias muy particulares hasta procesos históricos, colectivos y más en las ciudades, creo que son maravillosos, de cómo surge del papel, el libro, la editorial, el autor, la movida política en las ciudades, y que desde allí nos podías como compartir un poco cómo ha sido desde tus procesos investigativos en relación con este tema, esas conexiones en términos de estas redes de conectar autores, libros, hitos, ciudades, ¿no? En estos temas del higienismo. Muchas gracias, Enrique. Pues muchas gracias a ti, solo por tu atención. Pues bueno, en definitiva, una vez que cuando estaba programando, porque claro, este trabajo que pues es una parte de un trabajo mucho más amplio, ¿no? Es un trabajo que es sobre los espacios urbanos, ¿no? En el sur de América. Sobre todo estoy trabajando con el Departamento de Historia Contemporánea de USACH, de la Universidad de Santiago de Chile, pero también con la UBA y con la Universidad Nacional de Montevideo, con una idea de buscar y sobre todo hacer una historia comparada del espacio urbano, ¿no? Pues bueno, en mi caso, ¿cómo he llegado hasta ahí, ¿no? En definitiva, cuando lo estaba, y ya sabes muy bien que cuando alguien escribe, cuando se lee un libro de historia, no simplemente se está leyendo el pasado, se está leyendo el presente, los intereses del presente, y sobre todo se está leyendo la historia del autor, ¿no? La historia y sobre todo sus tradiciones y su formación no simplemente universitaria como investigador, sino también la red misma de papel y la red de sociabilidad que él ha conocido, ¿no? Y todo empezó, pues mira, en definitiva, mi primer trabajo, sobre todo de investigación, como bien ha dicho Eva, fue sobre las relaciones, el negocio entre Francia y Chile en esa época, ¿no? Y claro, ahí encontré sobre todo una empresa francesa que construyó el alcantarillado de Santiago de Chile, ¿no? Que fue la empresa Batignolles, que lo construyó entre 1905 y 1910. Bueno, gracias a ese trabajo, entonces pude visitar los archivos aquí en Francia, entonces hice un trabajo sobre el alcantarillado. Claro, el trabajar sobre el alcantarillado, y en ese sentido también viene mucho de las tradiciones de lecturas que tenemos, ¿no? Y a lo que accedemos y de a dónde participamos, etcétera, pues evidentemente me di cuenta que el estudio del alcantarillado no podía realizarse sin conocer los discursos higienistas y ese cambio de la importancia de los médicos hacia los ingenieros y arquitectos. Claro, el artículo, sobre todo la participación en un coloquio en Chile, fue en Francia, me dio la suerte de conocer a un colega chileno que trabaja, que es Hernán Valdebenito, que trabaja en la USAT, y claro, y ahí me invitó a trabajar con él. Y evidentemente es a partir de ahí la posibilidad que también estuve en Chile con unos trabajos, ¿cómo se dice? Invitaciones como profesor invitado, y es ahí, participando en su equipo de trabajo, que poco a poco fui entrando en, bueno, si se llega a una práctica, se llega a un objeto de estudio, pero cómo una sociedad va a considerar, porque tiene la consideración que unas élites en las cuales tienen el poder en su ciudad no tienen una presión, vamos a decir, social en la cual puedan estar con el agua al cuello o que están presionados para poder construir un alcantarillado, cómo al final lo construyen, ¿no? Dices, ¿por qué hay ese interés, ¿no? ¿Por qué? Entonces, claro, pasamos a las representaciones, pasamos a los discursos científicos, pero no son discursos científicos, sino también lo que tú decías, a las representaciones y cosmogonías de una sociedad. Y en esa cosmogonía de esa sociedad nos damos cuenta que la enfermedad juega un lugar fundamental, tanto políticamente, como tú sabes muy bien, como filosóficamente, ¿no? La cuestión del enfermo, del cuerpo enfermo. Y ese cuerpo enfermo que se traduce en una sociedad enferma o en una ciudad enferma. Y sobre todo desde la élite, cómo evitar ser contaminados, ¿no? O evitar que ese cuerpo que es representación de ese cuerpo
de esa sociedad, de ese cuerpo, incluso de la nación, cómo evitar que ese cuerpo sea contaminado o sea al mismo tiempo contamine también el resto de los. Y poco a poco, desde una visión de historia económica pura, poco a poco te vas diciendo no puedes comprender los hechos, no puedes comprender un hecho o una decisión sin tener en cuenta todos los discursos que están alrededor, sobre todo los discursos de poder. Discursos de poder no simplemente políticos, sino los discursos de poder médicos, discursos de poder filosóficos, discursos de poder ideológicos. Y lo que sí que me daba cuenta poco a poco leyendo es cómo había un discurso, unas temporalidades muy similares en los cambios de paradigmas médicos con los cambios de paradigmas de los discursos no simplemente políticos, sino también de los discursos técnicos con respecto a la ciudad. Y es ahí poco a poco en que me empecé a decir, pero ¿cómo es posible? Al mismo tiempo, entrando también en el grupo de trabajo con los compañeros argentinos y uruguayos, las temporalidades eran muy similares. Los discursos eran muy similares. Las referencias eran muy similares. Claro, y dices, ¿dónde está? ¿Cómo es posible que, evidentemente, eran similares, pero la aplicación y la recepción era completamente diferente? Porque si vemos los casos de Buenos Aires, Santiago de Chile y Montevideo, son completamente diferentes. Y y eso sería muy interesante, si ampliáramos esa comparación a otras ciudades, como por ejemplo las ciudades mexicanas de la época del Porfiriato, creo que encontraríamos similitudes y muchas diferencias. Y creo que encontraríamos circulaciones en que estaríamos muy sorprendidos de la conexión y de las redes de papel que existen en el México de finales del 19, el México del Porfiriato, en cuestión de toda esa red científica, y me gustaría saber, y sería muy interesante ver las lecturas, y veríamos muchas similitudes en las bibliotecas de las instituciones, en ese sentido de los círculos higienistas. Pues ese es más o menos sería ese camino que me lleva desde un objeto de estudio puramente de historia económica hacia un trabajo de historia cultural, de sociohistoria, porque evidentemente hay que añadir, y eso no se podía presentar, pero es otro trabajo interesante en esa interdisciplinaridad que había que añadir en la sociología, en la cuestión de la sociología de los lectores de esas revistas, de la sociología de los participantes, por ejemplo, de los campos científicos latinoamericanos a los congresos internacionales o a los congresos iberoamericanos o latinoamericanos de medicina, ¿no? Entonces esa sociología y esa interdisciplinaridad con la historia. Y eso es un trabajo, un trabajo que está por hacer. ¿Por qué? Porque es muy complicado, no simplemente en las historiografías latinoamericanas, sino también en las historiografías europeas o incluso en la historiografía estadounidense, que es el saltar esas fronteras de las historias nacionales. Es cierto que cada vez se hace más, ¿no? Eso es un ejemplo, y el ejemplo de hoy es un ejemplo paradigmático, ¿no? Pero es cierto que yo lo veo, hay una reticencia en las historiografías nacionales, incluso la historiografía francesa, de ir más allá de y viene ligado con el nacimiento de la historia como disciplina. Como disciplina universitaria, como ciencia histórica, nace con el Estado-nación, no se puede separar. El nacimiento de la historia como disciplina científica moderna no se puede separar con el nacimiento del Estado-nación. Entonces sería muy interesante ampliar ese estudio de caso pequeño, ampliar a ver esas bibliotecas, ponerlo en relación, poner esa sociología del campo científico latinoamericano, y yo creo que estaríamos, es una hipótesis evidentemente, muy sorprendidos de la cantidad de circulación que debe haber entre escritos de científicos latinoamericanos, y no simplemente de científicos, sino también de miembros de ese campo científico. Yo creo que sería interesante. Y también que quitaría muchos tópicos con respecto a esa época, con respecto a las relaciones entre el centro, vamos a decir, del sistema y América Latina vista como un campo, vamos a decir, secundario, ¿no? Creo que podría eliminar o podría, poner en duda ciertos tópicos de esta historia del final del 19 y principios del 20 con respecto
al campo científico internacional. Muchas gracias. Gracias. Pueden levantar la mano o también poner la pregunta en el chat. Mientras se animan a hacer alguna pregunta, yo me quedé con el tema de las traducciones. Cómo es que se recibe, ¿no?, el texto, y en ese proceso de traducción, ¿no?, como vos comentabas, se genera como este nivel de comprensión, ¿no?, por parte de la persona que traduce, y cómo en la traducción también tenemos un cambio de sentido, ¿no? Y lo que me resulta como muy interesante es cómo este cambio de sentido también, a partir de la traducción, circula, ¿no? Y cómo a partir de estas circulaciones es que se construyen las ideas, ¿no? No sé si podés como avanzar un poquito. Mira, uno de los ejemplos más claros, y creo que Alejandro conocerá mejor que yo, es el caso de la traducción de Freud, por ejemplo, al español, en el cual hay o incluso de Hegel en muchas traducciones, en el cual hay contrasentidos completamente, o incluso de Foucault, las primeras traducciones de Foucault, en el cual verdaderamente te das cuenta que el traductor o no ha comprendido o al mismo tiempo hace una interpretación errónea. Entonces, eso se puede encontrar también en muchos textos de este sentido. A ver, hay dos formas de transmisión en este momento. La primera transmisión, y sobre todo la llegada, es de los propios, porque eso sabemos que llegan muchos por contrato de los gobiernos latinoamericanos de finales del 19 y principios del 20, llegan muchos profesores o miembros del campo científico a Latinoamérica, ellos mismos, en los cuales ellos mismos después de un tiempo traducen sus propias obras, ¿no? Eso sería eso sería un primer nivel, ¿no? Primer nivel. Que al mismo tiempo, cuando lo traducen y después de haber pasado un tiempo en el mismo país, su traducción al mismo tiempo no es una traducción, o sea, es una escritura de la obra con respecto a su experiencia ya vital dentro de lo que es el sistema que les ha acogido. Con lo cual el resultado ya no es el mismo. Y eso incluso, aunque nos pareciera, a escritos científicos, los científicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Primero, porque los ejemplos que va a utilizar no son los mismos, son los ejemplos que ha conocido en el país de acogida, y con lo cual hay una adaptación también a los alumnos que va a tener en la universidad. Sería un primer nivel de traducción, ¿de acuerdo? El segundo nivel de traducción, y sobre todo hay que tener en cuenta que hasta el siglo XX las escuelas de traducción no hay teorías de traducción, no hay toda una metodología aceptada y legitimada a nivel internacional. Y aún así siguen habiendo problemas de traducción, ¿de acuerdo? Porque hay que tener en cuenta que no existen escuelas de traducciones en general, ¿no? Entonces, claro, los que traducen son miembros de las élites de esa época, o que acceden, o otros miembros de la sociedad que acceden al campo científico, o que tienen la posibilidad de aprender una lengua, o gracias pues decir, sobre todo el francés, el inglés, pero en muchas ocasiones las obras que se traducen en italiano o en alemán, al mismo tiempo no hay una posibilidad de traducir, o las traducciones se hacen de una traducción francesa o de una traducción inglesa, con lo cual hay una doble y triple traducción. Con lo cual vemos que esa circulación al mismo tiempo hace que el discurso original verdaderamente va cambiando completamente, y hay una recepción completamente diferente, ¿no? Que al mismo tiempo la traducción se realiza, una cuarta, entre comillas, traducción sería la del lector, que es la comprensión del lector. Y una quinta traducción es compartir la lectura dentro de esos marcos de recepción, que serían, por ejemplo, las tertulias o los intercambios profesionales. Entonces, claro, vemos cómo en sí mismo, si no hay la mayor parte de obras traducidas en sí mismo, ya lo que hacen es
transmitir o hacer circular un texto y lo cambian de sentido en muchas ocasiones. Y al mismo tiempo se adaptan a una realidad que no es la realidad de la producción del texto. Entonces, claro, esa antigua proposición de esa historia de las ideas, ¿no?, que heredada del siglo XIX, en el cual, ¿no?, la obra de tal persona se aplica tal como se piensa o llega a, por ejemplo, a los países latinoamericanos, hay una especie de copiar, pegar, ¿no?, esa idea. No, evidentemente no. Con esa idea de circulación, con esa idea de transfer, vemos como hay muchos elementos en los cuales pues, hay una transformación misma del texto desde su partida. Muchas Y gracias. hoy en día sigue existiendo, aunque el nivel de traducción es, en definitiva, la etimología del verbo traducir es tradicional, ¿no?, entre comillas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, si no tenemos entonces más preguntas, te agradecemos muchísimo, Enrique, por esta exposición, por este tiempo que compartiste con nosotros. No, Me imagino simplemente a vosotros y a ti por la invitación, y sobre todo lo que sí que te voy a pedir, o lo que voy a pedir es que me enviéis toda la información, para que la pueda difundir también entre los colegas de aquí, mis estudiantes, porque creo que es algo que sería interesante que ellos participaran también, o por lo menos que tuvieran la oportunidad de escuchar y de participar en el seminario. Claro, perfecto, por ¿De supuesto. acuerdo? O sea, tú no dudes en enviarme cada vez la información. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, también a la Facultad de Filosofía, al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que es, de aquí sale la iniciativa de este semillero internacional. Y bueno, a todos y todas los invitamos también a seguirnos en las redes. Esta conferencia también se va a publicar en nuestro canal de YouTube, así que ya les haremos llegar toda la información. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente miércoles de Semillero. Gracias.